Bueno, mi nombre es Alexander Alberto Chulimbe. Estoy en el grupo primero A de la licenciatura de Medicina y este proyecto es para la asignatura de Bioquímica. El día de hoy les hablaré acerca de los trastornos de las hemoproteínas, las porfirinas y el hierro. Esos temas se encuentran en el capítulo 17 del libro del Marx. Bien. Comenzando, les daré una pequeña introducción acerca de qué son las hemoproteínas. Pues bueno, las hemoproteínas son proteínas que contienen un grupo hemo, con covalentes o no covalentes con la cadena polipeptídica. Algunos ejemplos de estos son la hemoglobina, del cual me centraré en este tema. También encontramos la mioglobina, entre otros. En cuanto a la hemoglobina, este contiene un grupo hierro, la mayor parte del hierro del organismo, y dicho grupo se encuentra en el centro de cada grupo hemo. Y el principal producto del metabolismo de las porfirinas es la hemo. Bueno, centrándonos en la hemoglobina y en las hemoglobinopatías, que son las enfermedades que surgen pues diferentes causas, por diferentes motivos que afectan a la hemoglobina. Estas se clasifican en dos: cualitativas, que surgen por una sustitución de aminoácidos. Como bien sabemos, las proteínas están creadas a base de la unión de varios aminoácidos. Y también existen las cuantitativas, o también llamadas talasemias. En cuanto a las cualitativas, cabe recalcar que algunas afectan aminoácidos que no son vitales y por ende son asintomáticos. Bueno, volviendo a las talasemias, estos se deben a un defecto hereditario en la velocidad de la síntesis de las cadenas de globina. Esos defectos en las cadenas pueden afectar a las cadenas alfa, a las cadenas A, y se les conoce como atalasemia. O también pueden afectar a las cadenas P y se les daría el nombre de P-talasemia. Bueno, otro nombre que se le conoce a las talasemias es a la enfermedad de vampiro. Y estas pueden ser latentes, es decir, que pueden aparecer en situaciones de estrés, infecciones graves o inclusive en el embarazo. O también pueden ocasionar una anemia grave y persistente. En la atalasemia, cuando existe una ausencia total de la cadena A, los bebés pueden nacer muertos o mueren al poco tiempo. Y esto, las talasemias ocasionan una eritropoiesis ineficaz, es decir, una producción de eritrocitos deficiente, una hemólisis y diversos grados de anemia. Bueno, podemos encontrar diferentes derivados anómalos de la hemoglobina. Como primero, hablaremos de la metahemoglobina, la cual consiste en una hemoglobina oxidada incapaz de transportar oxígeno. Y estas se pueden subdividir en dos categorías: el congénito, que se debe a un déficit hereditario de la enzima reductasa, la cual participa en la biosíntesis de las porfirinas, que aparece aquí y les hablaré más tarde. O también puede ser adquirida, y esta se debe a un exceso de consumo de fármacos, en específico las sulfonamidas. Bueno, también existe una, por así decirlo, clasificación de las metahemoglobinas, que sería la metahemoglobinemia tóxica, la cual consiste en la presencia de
mulvina, lo que ocasiona que el plasma sanguíneo sea de color marrón. Bueno, en cuanto a la metahemalbumina, se forma por la hemólisis de eritrocitos que contienen metahemoglobina. También encontramos la metahemoglobina libre, la cual genera que el plasma sanguíneo, a diferencia del otro, de la tóxica, sea semejante al color de la orina. Y por último, en cuanto al tratamiento, podemos utilizar cloruro de metiltionina, que como bien conocemos es el azul de metileno, o el ácido ascórbico, o más conocido como vitamina C. Estas sustancias disminuyen la conversión anormal a la hemoglobina. En cuanto a este tratamiento, cabe recalcar que se debe exceptuar cuando se debe a una hemoglobinopatía. Bueno, seguimos con los derivados. Pasamos al sulfohemoglobina, el cual son derivados de hemoglobina mal caracterizados, lo que ocasiona una pigmentación verde de la sangre. Está tapando mi pantalla, en un momento se lo muestro. Como vemos en esta imagen, ocasiona una pigmentación verde en la sangre y eso se debe al cambio de igual manera pues del color de los eritrocitos. Bueno, el origen del sulfohemoglobina eh, está relacionado con la metahemoglobina. Y esta aparece cuando aparece la anterior. Y de igual manera se caracteriza, como está relacionado con el anterior, pues con un transporte deficiente de oxígeno. Salvo que en este se caracteriza que debido a que no se puede reconvertirse en hemoglobina. Y pues el tratamiento, si se puede llamar así, sería la propia generación de eritrocitos, es decir, que no había ninguna intervención médica. Otro derivado anómalo sería la carboxihemoglobina, la cual consiste en una unión de la hemoglobina con monóxido de carbono. Al haber un exceso de monóxido de carbono, esta ocasiona una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno. Y esa derivación anómala podemos encontrarla principalmente en los fumadores. Y por último, hallamos a la hematina, la cual consiste en la parte en el grupo hemo oxidada. Y de igual manera, al igual que la sulfohemoglobina, se origina a partir de la metahemoglobina. Y la hematina, bueno, es un dato sería que la hematina más la albúmina, al unirse forman la metahemalbúmina, la cual podemos encontrar en la pancreatitis hemorrágica aguda. Bueno, esos derivados anómalos, todos los que ya mencionamos, los podemos detectar a base de una espectrofotometría, la cual permite determinar la distribución de moléculas de una sustancia en función con su masa. Y aquí en la imagen de abajo podemos ver los instrumentos que se utilizan para dicha detección. Bueno, pues eso sería todo en cuanto a las hemoglobinas y a sus patologías y a sus derivados anómalos. A continuación, pasaremos a las porfirinas. De manera general, la porfirina 9A más el hierro forma el hemo.
Y esto genera un color rojo oscuro e intensamente fluorescente. En cuanto a la biosíntesis, se pueden realizar en dos partes, en el hígado o también en la médula ósea, la cual encontramos pues en los huesos. Bueno, pues a continuación les explicaré la biosíntesis de la porfirina. Como primer paso, consiste en la combinación de la glicina y succinil-CoA para formar el ácido delta aminolebulínico, o también llamado abreviado ALA. Y este paso se debe a la catalización por la enzima ALA sintasa. Como segundo paso, podemos encontrar la condensación de dos moléculas ALA para formar el porfobilinógeno, o abreviado PBG. Y dicha reacción se encuentra catalizada por la enzima ALA deshidratasa. En el tercer paso sería la formación del hidroximetibilano, la cual ocurre cuando se condensan 4 moléculas de PP juntas. Y esta reacción está catalizada por la PBG desaminasa. Podemos ver aquí. Bueno. Posteriormente aparece la enzima uroporfirinógeno 3, sintasa, la cual forma el uroporfirinógeno 3, que como podemos ver aquí. En dado caso de que esta enzima no aparezca, se forma el uroporfirinógeno 1. Y posteriormente, mediante la enzima urógeno descarboxilasa, se formará el coproporfirinógeno 1. Volviéndonos al uroporfirinógeno 3, de igual manera, mediante la enzima urógeno descarboxilasa, se forma el coproporfirinógeno 3. Luego se forma el protoporfirinógeno 9. Y este paso es catalizado por la enzima coprógeno 3 oxidasa. Posteriormente se forma la protoporfirina 9 alfa. Y de igual manera este paso es catalizado por la enzima protógeno oxidasa. Y para finalizar todo este proceso, la hemo se forma cuando se le incorpora hierro al protoporfirina 9 alfa, y dicho paso está catalizada por la ferroquelatasa. Bueno, un dato que cabe recalcar sería que el primer paso, el cual está catalizado por la ala sintasa, es sensible a la inhibición retrograda por la hemo. Y esto puede limitar la velocidad de secuencia de reacciones. Abajo tengo una imagen donde podemos ver la anemia, la cual consiste en una cantidad deficiente de eritrocitos. Bueno, ahora hablaré de las patologías de las porfirinas, o también llamados porfirias. Esas patologías son hereditarias y se deben a una deficiencia parcial de una de las enzimas de la formación de hierro. Esta deficiencia forma la disminución de la formación del hemo, que a su vez al haber una deficiencia de la formación de hierro,
con- cuando esas se estabilicen, habrá una formación de cantidades excesivas de precursores, principalmente del ALA y PBG. O también se pueden formar las porfirinas mismas. Es decir, que también habrá un exceso de porfirinas. Y en cuanto al diagnóstico de las porfirias, esas pueden ser según las características clínicas. Es decir, que al momento que vayan apareciendo pues, las sintomatologías, todo eso, es lo que se va a tratar. No se puede tratar antes sin que haya algún padecimiento que podamos observar. Y también se puede diagnosticar mediante la configuración de porfirinas precursores en la sangre, heces y orina. Bueno, estas porfirias se pueden clasificar en dos, las agudas o también llamadas hepáticas, las cuales se deben a un déficit de la enzima deshidratasa aminolebulínica. Y también se pueden clasificar en crónicas, también llamadas eritropoyéticas. Y a continuación les hablaré de las agudas. Bueno, en cuanto a las porfirias agudas o hepáticas, pueden encontrar tipos de porfirias. La primera sería la porfiria aguda intermitente, la cual es la más común y se debe a una carencia de la enzima porfobilinógeno desaminasa. Las otras dos, a diferencia de la primera, se caracterizan porque presentan fotosensibilidad y esas son la coproporfiria hereditaria, la cual se da principalmente en mujeres, y la porfiria variegata o mixta, o también se le conoce como porfiria sudafricana. En cuanto a las características clínicas de estas porfirias, el factor hormonal de la pubertad es de suma importancia, ya que dichas características rara vez se presentan antes de la pubertad y en las mujeres aparece en la menstruación o durante el embarazo. En cuanto al tratamiento, existen tres acciones para tratar dichas porfirias. La primera sería el mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico. La segunda sería la suficiente ingesta de carbohidratos y la tercera y última sería la fisioterapia. Estos tratamientos buscan prevenir los ataques que se presenten. Aquí abajo tengo un cuadro donde se presentan los ataques agudos de la porfiria. Primeramente les hablaré de las características clínicas que se presentan. Existen cuatro características clínicas. Serían las características gastrointestinales, en los cuales podemos encontrar dolor abdominal, vómitos y estreñimiento. En cuanto a la neuropatía periférica, podemos encontrar dolor, rigidez y debilidad muscular. Esos, esos tres se dan principalmente en músculos de las extremidades y la cintura. En cuanto a los músculos de las extremidades, se dan mayormente en las extremidades superiores y en los músculos de la parte proximal. También podemos encontrar parestesias y entumecimientos. También podemos encontrar características en cuanto al sistema nervioso central y de los cuales están las convulsiones, la depresión, la histeria y la psicosis. Y por último, pueden encontrar afecciones cardiovasculares como la taquicardia sinusal o la hipertensión generalizada. Existen factores que hacen más posibles estos ataques agudos de las porfirias, como bien serían la anestesia, los fármacos, el embarazo que ya mencioné anteriormente, la premenstruación, infecciones, el estrés, la inanición y o el alcohol. En cuanto a las porfirias crónicas o eritropoyéticas, podemos encontrar a la protoporfiria eritropoyética,
la cual se debe a una carencia de la enzima urógeno 3 cosintasa. La porfiria eritropoyética, la cual se debe a la ferroquelatasa, a la carencia de la enzima ferroquelatasa. Esas dos son las porfirias congénitas más raras que podemos encontrar. En cuanto a la segunda, que sería la porfiria eritropoyética, esta causa úlceras que destruyen y cicatrizan tejidos. También podemos encontrar otro tipo de porfiria que sería la porfiria hepatocutánea tarda, la cual se debe a la deficiencia de la enzima del urógeno carboxilasa. Estas pueden ser de dos tipos: hereditaria, que se presentan, que sería de tipo 2, o adquirida, o también recibe el nombre de esporádica, y sería de tipo 1. En cuanto al tratamiento, esta consiste en la identificación y la eliminación de los factores precipitantes. Entre los tratamientos podemos encontrar la flebotomía, que sirve para extraer el exceso de hierro del hígado. También nos recomiendan evitar la luz solar directa y por último utilizar cremas protectoras para proteger la piel, ya que las porfirias crónicas mayormente pues afectan a la piel, como podemos ver en la imagen, pues podemos ver descamaciones y hace que la piel sea más sensible. En cuanto a la flebotomía, consiste en un tratamiento que se extrae la sangre y pues ya les hablaré más tarde de eso. Eh, una porfiria que recibe el nombre de porfirinuria también se debe al aumento de la excreción de la porfirina. Y esta ocasiona hepatopatías, como por ejemplo la colestasis. Y existe otra porfiria, pero existen un montón de porfirias, pero las principales son las que mencioné y las que se encuentran en ese cuadro, pues serían ejemplos de otras. Y sería el saturnismo. Bueno, y como último tema, les hablaré del hierro, el cual lo podemos encontrar en el cuerpo. Y las cantidades normales serían de 4 gramos de manera total en el organismo. Y de esos 4 gramos, dos tercios de dicha cantidad se encuentran en hemoglobina. Y un cuarto se encuentra principalmente en el vaso, en el hígado y la médula ósea. Bueno, pues aquí les hablaré de la absorción y el transporte de hierro. Existen circunstancias que influyen en la regularización de la absorción de hierro, y esas circunstancias que menciona en el libro son tres. La primera sería el estado de reserva de hierro del organismo, es decir, que pues si existe un déficit de dicho elemento, pues el organismo, para compensarlo, absorberá mayores cantidades. Y lo mismo si existe una sobrecarga, pues ya no habrá una absorción normal, sino que habrá una menor. La segunda circunstancia sería la eritropoiesis. Y la última sería el consumo reciente de hierro. De igual manera, al haber consumido hierro en un tiempo pequeño, en un poco tiempo, pues el cuerpo ya no absorberá la misma cantidad, sino que la desechará para que no exista una sobrecarga de hierro. Eh, el hierro se transporta a los enterocitos una vez absorbido y la absorción principal ocurre en el intestino delgado. En la parte proximal existen sustancias que facilitan o disminuyen la absorción. Entre las sustancias que facilitan la absorción podemos encontrar la vitamina C. Y en cuanto a las que los disminuyen, podemos encontrar los fosfatos y los oxalacetatos. Esas dos sustancias, al unirse al hierro, forman complejos insolubles. Bueno, y
Cabe recalcar que el hierro así en el organismo es tóxico, pero unido a una proteína, esa puede transportarse y almacenarse, es decir, que se convierte a una forma atóxica. Entre esas proteínas podemos encontrar la proteína 1 transportadora de metales divalentes, la cual transporta el hierro a los enterocitos. O bien podemos encontrar la proteína ferroportina 1, el cual transporta el hierro directamente al torrente sanguíneo. Y bueno, el hierro que pues no es absorbido y que no es indispensable para el cuerpo es expulsado por medio de heces fecales, la descamación de la piel y la pérdida menstrual en el caso de las mujeres. Existen pruebas diagnósticas que nos permiten saber el estado del hierro. Entre las que menciona el libro, pues podemos encontrar las pruebas hematológicas que nos permiten la medición de la hemoglobina y los índices eritrocitarios, es decir, de los eritrocitos en sangre. También existen pruebas que nos permiten determinar el hierro almacenado. En el libro menciona el examen de la médula ósea con su respectivo colorante. Y por último, eh, la medición de la concentración plasmática de ferritina es la mejor prueba no invasiva en el déficit de hierro. La ferritina es una proteína que permite el transporte del hierro en el organismo. Entre otras pruebas que menciona el libro, podemos encontrar pruebas que determinen el hierro en el plasma. Y en cuanto a las cantidades normales, en los hombres, esa va de los 9 a 29 microgramos por mol. Y en las mujeres, esa cantidad disminuye un poco, exceptuando en el ciclo menstrual, que dichas cantidades varían. Cuando existe un déficit de hierro en el plasma, nos pueden ocasionar infecciones, traumatismos, trastornos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoidea y neoplasias. Cuando existe un aumento de la concentración, nos generan patologías como menciona en el libro, principalmente sería la hepatitis. También otra prueba sería la medición de la capacidad total de fijación del hierro. La medición funcional de la capacidad de hierro es, nos permite medir la concentración de transferrina o medición de la transferrina por inmunoensayo. Cuando existe un déficit de hierro, nosotros, los pacientes, mejor dicho, presentan una saturación baja. Y cuando existe una sobrecarga férica, es decir, de hierro, la transferrina permanente es elevada. Otro tipo de medición sería la medición de la proteína transportadora, es decir, la ferritina en el plasma. Cabe recalcar que la concentración de ferritina es mayor que la concentración de hierro, es decir, existen mayores transportadores que el mismo hierro y su capacidad de fijación. La cantidad de esa ferritina va desde los 20 a 300 microgramos por litro. Y cuando encontramos cantidades eh, menores de 20, eso es un índice de que el paciente cuenta con agotamiento. Y cuando la cantidad es menor a 12 microgramos por litro, el paciente ya presenta una carencia total del hierro almacenado.
Eh, esa prueba es un poco, por así decirlo, es, no es tan verdadera, ya que la ferritina es una proteína de fase aguda. Es decir, que los pacientes con déficit de hierro pueden tener las concentraciones normales de ferritina en la sangre, por lo que no es una prueba tan confiable. Pero bien, también es importante mencionar que si se descarta una sobrecarga de hierro, si la concentración plasmática de ferritina es normal. Es decir, que la cantidad de ferritina nos puede permitir saber si existe una sobrecarga, más no nos permite saber si existe un déficit de hierro. Y por último, hablaré de los receptores de transferina. Al medir la concentración plasmática de los receptores solubles de transferina, nos permite saber el estado del hierro, ya que el hierro controla la síntesis de los receptores de transferina. Bueno, como he estado mencionando a lo largo de la presentación, puede haber un déficit o una sobrecarga de hierro. Cuando existe un déficit de hierro, se puede deber a diferentes factores, los cuales pueden ser un consumo deficiente, una mala absorción, que esa pues ya sería un problema del organismo o una excesiva pérdida. Y ese déficit puede causar una anemia hipocrómica y microcítica. En cuanto a la sobrecarga de hierro, esta puede deberse al aumento de la absorción por el intestino y esta puede ser aguda o crónica. Y el exceso de hierro se, se deposita principalmente como hemosiderina en las células reticuloendoteliales del hígado y el vaso. Ese exceso podría causar una fibrosis hepática y lesiones miocárdicas con el paso del tiempo. Y a diferencia del déficit de hierro, las características clínicas solo aparecen cuando existe una sobrecarga de hierro. Bueno, y por último les hablaré de una patología, por así decirlo, cuando existe una sobrecarga de hierro, la cual es la hemocromatosis hereditaria o primaria. Esta es la sobrecarga más grave y se debe a una excesiva absorción de hierro por el intestino, o también se puede deber a las mutaciones en el gen HFE. Esta patología, como ya mencioné, es hereditaria y es de tipo autosómica recesiva y se da con mayor frecuencia en los hombres y en mujeres, pero con una edad avanzada. Un dato interesante que menciona el libro es que los casos que se han visto en los hombres mayormente se dan también en hombres de una avanzada edad. Y el medio para diagnosticar esta patología sería la biopsia del hígado. Como vemos en la imagen de aquí abajo, a la izquierda podemos ver es un hígado saludable y a la derecha podemos ver un hígado con sobrecarga de hierro, en los cuales se encuentran los depósitos de color amarillito. Y por último, les hablaré del tratamiento y pronóstico para la hemocromatosis hereditaria. Bueno, eh, el primer tratamiento sería la flebotomía repetida, que como mencioné anteriormente en diapositivas pasadas, sería la extracción de sangre para eliminar el exceso pues, del hierro que se encuentra en esta. Ya que
En el libro menciona que en 500 mililitros de sangre podemos encontrar de 200 a 250 miligramos de hierro. Ese tratamiento, la flebotomía, se debe hacer una vez a la semana en pacientes que pues son más graves. Ya una vez que el paciente vaya presentando mejorías, ese tratamiento iría disminuyendo y puede ir de 2 a 3 veces por mes. Ese tratamiento busca la mejoría de las funciones cardíacas y hepáticas. Y por último, les hablaré de la desferrioxamina, la cual es un quelante de hierro. Y es de gran valor en pacientes que reciben muchas transfusiones de sangre por, por anemia resistente y que corren el riesgo de una sobrecarga de hierro. En esa imagen, de igual manera que en la anterior, que se ven los depósitos de hierro, podemos ver la hemocromatosis hereditaria y se caracteriza por un hígado amarillo. Y eso se debe a las grandes cantidades de hierro almacenadas en dicho órgano. Y pues bueno, eso sería todo por mi exposición. Espero les haya gustado y ya.